Bueno, bienvenidos a todos a través de Canal 2 Santa Rita Visión. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo, compañero de trabajos de siempre, el señor Adrián, concejal de la ciudad. Mucho tiempo ya estuvo trabajando en los diferentes grupos juveniles también. Y bueno, bienvenido Adrián, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a toda la audiencia. Estamos acá firmes, trabajando un poco, siempre tratando de hacer algo en la tarea que nos toca. Concejal, le habíamos invitado un poquito para hablar un poquito, hacer una charla amena, conocerlo un poquito más. Ya es creo que es la segunda vez o varias veces ya está viniendo por el canal, Adrián, Sí, ¿verdad? ya varias veces. Varias veces, ¿verdad? La gente que no le conoce, es casado, tiene hijos, ¿verdad, Adrián? Casado con dos hijos, una nena de 4 años y un varón de 1 año y medio. Bien casado, Adrián, ¿verdad? Atado. Atado, bueno. Siempre nosotros nos reímos con Adrián cuando estamos en la Junta Municipal, ahí compartiendo con los demás concejales y bueno, en un ambiente de armonía. A veces de repente un poquito más reñido, ¿verdad? Con ciertos temas porque sabemos que no todas las cabezas son iguales, Adrián, también en la Junta Municipal. No todo el mundo piensa igual y Sí. siempre hay algunos temas donde una posición se puede encontrar con la otra, pero siempre en el marco del respeto y la democracia creo que hay que ir debatiendo y ajustando las cosas. Creo que en eso esta junta se diferencia de anteriores y también se diferencia de juntas de otras ciudades donde generalmente hay mucho conflicto. Nosotros acá no pensamos todos iguales. Muchas veces tenemos diferencia de posición, pero se trabaja en la diplomacia, se trabaja en la política correcta, que es buscando la vuelta que creo que tiramos todos hacia el mismo lado, que es el bienestar de la comunidad, ¿verdad? Cuando estamos en la cancha, Adrián, cuando estamos en la cancha, hay unos que están dentro de la gradería y otros que están jugando, ¿verdad? Sí. Quienes están dentro de la gradería miran de una forma y quienes están dentro de la cancha ven otra forma el juego. Usted como ciudadano de Santa Rita está dentro del juego, de alguna forma como protagonista principal dentro de la ciudad de Santa Rita. ¿Cómo ve eso? Y porque muchas veces nosotros las personas comunes, digamos, vemos de una forma. Es muy fácil para mí, por ejemplo, armar una lomada. Es muy fácil para mí calcular que hay presupuesto para preparar una pared, por decirte. Y bueno, ustedes que están dentro de la política, dentro de donde se tiene que estudiar todas estas cosas, ¿cómo podemos hablar y responder a estas cosas, Adrián? Mira, yo tenía una posición cuando asumí el cargo, y la fui variando de a poco, ¿verdad? Yo creo que tenemos una idiosincrasia como país y como sistema político en general, tanto acá en la ciudad como en todo el país, acá por ahí es menos acentuada, que se puede ir cambiando y de a poco. O sea, el ir por ahí al choque demasiado violento, a tratar de imponer las cosas que por ahí nos parecen a nosotros correctas o buenas, termina, creo que perjudicando la lucha y haciendo que la pelea se torne trabada, no podamos seguir peleando. Yo creo que hay que pelear, pero hay que pelear, como te dije, con diplomacia, con corrección política. Tampoco significa que nosotros vamos a callarnos cuando vemos que algo está mal. Mi posición siempre fue, desde el primer día en que asumí, yo me acerqué, por ejemplo, al intendente y le dije: mira, señor intendente, yo no pido nada a cambio de apoyarte en lo que esté bien, pero tampoco me pida nada, no me pida apoyarte cuando esté mal. Yo no te voy a pedir ni un cargo, ni un nombramiento, ni un empedrado, ni nada, pero te voy a apoyar en lo que me parece que esté lo correcto y lo que esté bien, y lo que esté mal voy a venir a hablarlo contigo antes que salir a mostrarlo. Vamos, que vos me expliques, que vos tengas la oportunidad de explicarme, y así estoy trabajando desde el principio, ¿verdad? Hay veces que me siento, o que por ahí las posiciones me dejan un poco, como decir, el único que opina de esta manera. Vos podés verlo a veces en las sesiones que grabás, que nos estás acompañando siempre. Hay veces donde yo asumo una posición que es la que me parece correcta, la asumo yo solo y me mantengo y me sostengo y me voy a seguir sosteniendo en las posiciones que yo creo que son correctas. Y hay otras veces donde comparto con otra mayoría, y bueno, y así estoy, esa es mi posición, y así yo quiero seguir trabajando para tratar de ir mejorando las cosas que me parecen que hay que mejorar, ¿verdad?
creo que tenemos un trabajo demasiado arduo por delante. Nos toca estar en un momento en que la ciudad se está convirtiendo, en un momento de un salto demasiado importante de la ciudad, de convertirse en ciudad, ¿verdad? La gran mayoría de los ciudadanos santarriteños y de toda la estructura y de todo el funcionamiento de la ciudad era todavía, o siguen, los ciudadanos siguen todavía con la cabeza de una vida en una colonia, en un pueblo, en el campo, básicamente. O sea, y la ciudad ya se convirtió en cantidad de gente, en las necesidades estructurales de la comunidad, se convirtió ya en una ciudad. Y ese salto es sumamente difícil de ser administrado. Nosotros estamos en un momento donde necesitamos ir previendo en la ciudad, por ejemplo, que los peatones tengan lugar para caminar, que hoy es uno de los principales problemas estructurales de la ciudad. Ya no son las calles asfaltadas, ¿no? Que efectivamente se estaba consiguiendo, se va avanzando. Creo que hoy uno de los principales problemas de la ciudad es la cuestión de las veredas, o sea, lugar para los peatones, por ejemplo, pero tenemos el problema de la idiosincrasia de la gente. La gente todavía no está acostumbrada a someterse a la vida en comunidad, en general. O sea, me someto a la vida porque vivo acá en el centro de la ciudad, pero sigo queriendo construir mis construcciones de la manera que se me ocurra, es que quiero seguir estacionando mi vehículo o los vehículos de mis clientes de la manera que se me ocurra o que me sea más conveniente. Quiero seguir permitiendo que mis clientes utilicen la vereda para estacionar, para que lleguen más cerca de mi puerta. Y ese salto de esa conciencia ciudadana de que ya no estamos viviendo en una colonia donde vas a poder estacionar en cualquier momento, en cualquier lugar, donde no vas a poder más construir de cualquier forma como se te ocurra sin estar sometida a algunas reglas, ese salto es el desafío que creo que tenemos en general. O sea, el desafío que tiene la administración municipal hoy en Santa Rita no es un desafío solamente monetario de conseguir los recursos para hacer esta u otra obra física, sino que es administrar esa transformación de la conciencia ciudadana, de una conciencia de vivir en una comunidad más pequeña a pasar a ser una ciudad. O sea, tener una conciencia más urbana, más social, y que la gente pueda administrar mejor todo ese sometimiento que tenemos que ceder. Cuando vivimos en comunidad y más aún en ciudades grandes, tenemos que someternos y ceder un poco. Cada uno de los ciudadanos cede un poco de su privacidad, cada uno de los ciudadanos cede un poco de su espacio, cede un poco de su comodidad, para que los demás, la comunidad en general, pueda crecer ordenadamente y tener una mejor calidad de vida. Te consulto algo, Adrián. Yo sé que vos lees mucho y sos una de las personas quienes opinan siempre, como vos decís, dentro de la Junta Municipal, y siempre pide explicaciones de las cosas, porque a mí me consta que yo que me voy a la Junta son más de 15 años que me estoy yendo, y una de las personas quienes en este periodo, ¿verdad? Una de las personas que pregunta del por qué eso, y me puedes explicar un poquito más acerca de esta cuestión que no estoy entendiendo. Y es bastante bueno, es bastante admirable esta postura. Vamos a suponer el día que se va a abrir una ciudad, una colonia o lo que sea, no existen reglamentos de repente que tienen que tenerse en cuenta. Estamos hablando de años anteriores, ¿verdad? O tal vez anteriormente se abría una ciudad, una comunidad, se iba creciendo así paulatinamente. O existe de repente un plan, como decía el plan director, que tiene que tener, bueno, una calle tiene que tener, por decirte, 20 metros, vereda tiene que ser tanto, y se prepara un plano y se aprueba y cosas así. Esto va a ser así. Cuando se va a distritar una ciudad, por ejemplo, mi cálculo, tendría que haber un cálculo, ¿verdad? ¿O no se respetó eso? ¿Cómo podemos explicar eso, Adrián? La verdad que Santa Rita tuvo una gran explosión de crecimiento en muy poco tiempo. Y si bien hay regulaciones legales, o sea, en la ley, la municipalidad carecía de regulaciones básicas en los primeros periodos. O sea, la ley tiene una regulación, pero generalmente son los municipios los que tienen en su autonomía la potestad de
de aprobar los loteamientos de esta u otra manera. Entonces el registro y la gente de catastro va haciendo lo que los municipios aprueban, porque eso está dentro de la autonomía municipal. Y específicamente en Santa Rita, años anteriores no tenés conocimiento de que si se estudió, no se estudió, se previno, no se previno, de repente se previno y la ciudadanía avanzó, por decirte, construir las veredas, por ejemplo, de 2 metros de altura, no 2 metros, de 50 centímetros de altura, el otro está más abajo, otro tiene un zancón. Mira, realmente creo que no existían las regulaciones, tampoco había mucha voluntad para crearlas. Y si existían no se respetaban y no se hacían respetar. Porque aún ahora tenemos regulaciones que no son respetadas, ¿verdad? Las propias regulaciones de tránsito. Acá en la ciudad tenemos un cierto libertinaje en la cuestión de tránsito que son una de las cosas que me parece que faltan un poquito de apretar la rosca en la cuestión del tránsito. No hay sanciones reales como para regular un poco la convivencia en el tránsito, y eso es uno de los ejemplos, ¿verdad? Así también está cada vez menos, ojalá vayamos mejorando. Eso es lo que estamos tratando de hacer, es que ayudar un poco a que la administración municipal tenga el coraje y la voluntad política de ir implementando controles, ir implementando sanciones a los que no se quieran adecuar a lo que se decida en comunidad sea lo correcto. De acá adelante, si nosotros decimos que debe respetarse el retiro de la vereda de 3 metros, y bueno, y la gente que quiera construir va a tener que construir en menos dimensión, en otra posición dentro de su terreno, y cuando no se le apruebe su obra de construcción tendrá que entender. Antiguamente, generalmente, y más que por conocimiento de causa, porque por ahí no vivían en la ciudad en muchos años atrás, o sea, no puedo decir que no se hacía o se hacía, pero el resultado del proceso es lo que evidencia de que no había mucho control, ¿verdad? Porque acá se construyó y se loteó de manera desorganizada, de manera desordenada. Eso hace que las calles hoy en los centros donde ya está más poblado, las calles en el loteamiento existente están no alineados, un loteamiento con el otro, con dimensiones inferiores a las que deberían ser las ideales para calles, etc. Entonces, no puedo decir que se hacía o no se hacía porque no estaba dentro del municipio en aquella época, pero el resultado que tuvimos de todo ese proceso de crecimiento evidencia de que se hizo un crecimiento desordenado y descontrolado. Podríamos resumir entonces, Adrián, que va más por la voluntad ciudadana en este momento para tratar de mejorar. Más o menos así estamos haciendo un pequeño resumen, Adrián. Hoy en día sí, yo creo que hay mucho de que necesitamos de la conciencia ciudadana. Vuelvo al ejemplo del tránsito, ¿verdad? Estamos haciendo un esfuerzo, creo que falta unas vueltas de rosca en la cuestión de la voluntad política de sancionar y de controlar efectivamente. Creo, y ya lo vengo sosteniendo en la Junta Municipal, es sumamente necesario que Santa Rita tenga una policía municipal de tránsito mucho más preparada y que trabaje las 24 horas del día, que se vaya haciendo por turnos. Nosotros le dijimos varias veces al intendente de que nos poníamos a disposición para prever los fondos presupuestarios y todo para que tenemos recursos, Adrián. Hay recursos y se pueden ir administrando los recursos de manera efectiva para que eso se haga, como te digo, se trabajen en turnos, en grupos, se pueda organizar esa cuestión de la policía de tránsito, porque yo creo que cada vez más vamos a necesitar de la policía de tránsito por las noches y en horario, no hace falta noche, en el horario de la tardecita, en la mañana, en la madrugada. Hoy en día no tenemos a quién recurrir. Los ciudadanos de Santa Rita no tenemos a quién recurrir cuando, por ejemplo, alguien nos está molestando con sonido alto, cuando algún vecino está quemando basura. Si es en horario nocturno, no tenemos a quién recurrir. Entonces me parece que es necesario ya que la municipalidad tome esas medidas, que nosotros implementemos una policía que efectivamente venga a hacer los controles de tránsito, una policía que efectivamente controle cuando alguien haga una denuncia ciudadana sobre alguna violación de una ordenanza de convivencia, y que eso también se vea reflejado en el juzgado de falta y donde se tomarán las medidas y las sanciones correspondientes. Esas vueltas de rosca son, me parece, las que hacen falta todavía apretar un poco más. Eso tiene que venir acompañado con la voluntad política. Nosotros no desmeritamos prácticamente el trabajo en sí, ¿verdad? Estamos hablando de ir mejorando, ¿verdad? Porque de lo que era antes y lo que es ahora hay una orden espectacular, ¿verdad?
los accidentes, por ejemplo, vos que trabajás también en el tema de seguros, Sí. tengo entendido que disminuyó la cantidad de accidentes o no. Sí, Vos, sí. vos que trabajas más, yo puedo mirar así por la cantidad de informaciones que nosotros manejamos, ¿verdad? Pareciera ser que disminuyó. Hay una disminución. Hay una disminución. Yo estuve también en conversación con el que va a ser secretario de Planificación de la Gobernación en el nuevo gobierno que va a asumir, que es amigo mío. Me estuvo llamando, me dijo qué podemos hacer. Estuvo también el secretario de Comercio de la municipalidad, estuve reunido con él también para hacer un poco qué es lo que tenemos que planificar para el futuro. Es destacable lo que se está haciendo con la contratación de esta gran envergadura, de una contratación de gran envergadura de la empresa que es para hacer el plan director. Creo que eso es fundamental, el trabajo que se está haciendo ahí. Esperemos que llegar a un resultado óptimo. Escuché que iba a haber drones arriba, Ya que se- iban ya hicieron los se vuelos. hicieron todo. ¿Cómo fue ese tema? Drones que iban a volar, agarrar Sí, los drones se hicieron vuelos no tripulados que toman fotos en todas las direcciones para hacer un mapa en 3D de la ciudad de Santa Rita, para tomar las medidas de los terrenos y todo eso. Eso viene acompañado eso va a ser un mejoramiento en la recaudación, porque vamos a tener una fotografía exacta de qué construcción hay, qué dimensiones tienen los terrenos, quién está. Entonces con eso vamos a poder administrar, dar una apretada un poco en el tema del impuesto inmobiliario. Y esa mayor recaudación nos va a permitir hacer muchas otras cosas. Y además, eso viene acompañado de la creación de un plan director, que es como la constitución de la ciudad. O sea, el plan director es la ordenanza más importante que va a tener la ciudad, donde va a regular básicamente todo lo que la convivencia y va a suplantar la mayoría de las ordenanzas. O sea, va a ir regulando la zonificación de las construcciones, de la ocupación de tierra, qué parte va a ser permitido hacer tal tipo de actividad, qué parte. Vamos a tener que someternos a un plan director. Y eso va a ir generando algunos roces probablemente con la ciudadanía. O sea, valoro y festejo que haya la voluntad política de implementar eso, aún sabiendo que por ahí no va a ser tan popular al principio, porque es un trabajo a largo plazo y que va a mostrar resultados de acá a 5 o 10 años, va a mostrar los resultados. ¿Quiénes son los que están ayudándonos en esa parte, Adrián? ¿Vos manejás mejor? Hay una empresa que se llama Solución Urbana, que es una empresa originaria de Brasil que está haciendo todo ese trabajo, ¿verdad? Pero la voluntad política vino de parte del intendente y de todos los concejales de implementar realmente ese trabajo. Eso nos va a dar una mano y creo que, como te decía, la voluntad política de conseguir esos recursos, de conseguir ese ordenamiento, y también va a venir acompañado y debe venir acompañado de la voluntad política de aplicar realmente sanciones a quienes violen la ordenanza y la convivencia ciudadana. Eso es fundamental, me parece, para que Santa Rita vaya mejorando. Y después las otras cosas que van anexas, ¿verdad? Creo que eso es lo que estábamos conversando con el futuro secretario de Planificación. Creo que el siguiente paso para Santa Rita es con urgencia ir previendo la creación de líneas de transporte público de pasajeros. Eso va a ayudar a disminuir un poco la presión sobre el tránsito. Yo estoy trabajando desde hace unos días en un proyecto de licitación para una concesión, que podamos hacer una licitación para ver a quién le podemos hacer una concesión de ese servicio de empresas privadas, regulando básicamente precio, calidad del servicio y horarios de atención y las líneas, el trazado que se le pueda hacer. Y creo que es el siguiente paso. O sea, nosotros, una vez que tengamos un servicio de transporte público de pasajeros funcionando en la ciudad, también vamos a poder apretar un poco más en la cuestión del tránsito. Porque hoy en día, la verdad, se hace difícil, por ejemplo, reclamarle a una persona, un trabajador de la zona de San Miguel o de la zona de Tagapuy mismo, que quiera venir a trabajar acá a la ciudad de Santa Rita, y exigirle que lo haga con un vehículo completamente en regla y todo eso, porque cuesta, ¿verdad? Entonces,
una vez que nosotros tengamos una opción de transporte público de pasajeros, ya no habrá excusa. Por ejemplo, no deberían de haber excusas válidas para que un menor de edad esté manejando una motocicleta para venir a la escuela. Sí. Porque hoy en día vos le decís, ¿por qué tu hijo maneja una moto? Le decía a la mamá que vive en el barrio de San Miguel, dice, pues tiene que irse a la escuela. ¿Y cómo se va a la escuela en el liceo a la noche? Si no hay transporte público y yo no le puedo llevar. Entonces terminan yéndose a la forma más barata que hoy en día es comprar, adquiriendo una motocicleta y haciendo el servicio. Cuando nosotros tengamos un servicio de transporte público pasajero, podemos incluir en la concesión, por ejemplo, que los estudiantes, presentando el carnet de estudiante, no tengan carga y ellos van a tener transporte público gratuito. Son cosas que hay que ir estudiando. O sea, yo creo que el transporte público es un siguiente paso que tenemos que hacer. Eso va a disminuir la carga sobre el tránsito también, si es eficiente, si es económicamente viable y si es seguro. Yo viví en ciudades muy grandes y realmente la experiencia de tener servicio de transporte público de calidad hacen que la calidad de vida de la ciudadanía sea otra y de otro nivel. El metro de Nueva York, una ciudad donde yo viví por 2 años, mueve 12 millones de personas por día. O sea, 2 veces la población de Paraguay usa por día el servicio de transporte público de la ciudad. Imagínate. Y mueve desde el más pobre hasta el más rico. Porque el rico que tiene su oficina en Manhattan y vive en las afueras de la ciudad, donde viven los ricos, tiene su Ferrari para irse de su casa hasta la estación de tren, y él de ahí se toma el tren, y el mismo tren que toma el pobre, y se va a la ciudad a trabajar, y ahí vuelve otra vez con tren y se sube en su Ferrari para irse los 2 o 3 kilómetros hasta su casa. O sea, el servicio de transporte público es una herramienta de mejorar la calidad de la vida de las personas y de controlar el tránsito. Porque el persona que tiene un Ferrari ni loco se vaya a meterse a Manhattan por el tránsito, es caótico. Entonces él prefiere usar el transporte público porque es seguro, porque es limpio, porque es ordenado, porque es regular, porque cumple con los horarios y porque le hace llegar siempre a hora y a buen momento a su destino, ¿verdad? Excelente. Permitime una pequeña pausa comercial, Adrián. Vamos a continuar hablando. Hacemos una pequeña pausa comercial solamente para tomar una pequeña agüita. Continuamos hablando el día de hoy con el concejal Adrián Urlao, que nos acompaña. Ya después de mucho tiempo nos acompañó otra vez Adrián. Bueno, estamos siempre en la hora. Bueno, una pausa y ya regresamos enseguida nada más.